Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 266 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Despertar de la conciencia o expandir de la conciencia. Expansión de la conciencia. Ujú. Expansión de la Sí. conciencia. Sí, Ujú. ok. Bueno, se expandió mi conciencia, pero no mi retentiva. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Ujú. Bueno, me alegro. Sí, Leí el artículo con mucho gusto, me encanta el tema. Hay mucho que está evolucionando desde el punto de vista científico respecto a qué es la conciencia, ¿verdad? ajá, Y cómo se puede medir la conciencia y cómo se puede expandir. Pero creo sí. que lo mejor sería que nos dijeras de dónde viene el tema y que luego conversemos al respecto. Bueno, voy a conversar al respecto antes de decir de dónde viene el tema. Tengo un amigo muy querido con quien conversamos mucho de este tema de la expansión de la conciencia y creo que he aprendido mucho. He aprendido que la conciencia no tiene, la conciencia que tenemos de la realidad, y esta realidad incluye todas las cosas que se pueden tocar, y para los que creen que hay una realidad suprasensible, yo creo que hay una realidad suprasensible, cosas que no se pueden tocar, que no se pueden ver, que no se pueden eh, mm, manipular. También creo que existe la posibilidad de hacer una ampliación de conciencia. Y para eh, intentar eh, agregarle claridad a este tema, voy a utilizar dos metáforas. Una de las metáforas es lo que era la fotografía hace, no sé, muchos años ya, cuando era en blanco y negro. La fotografía era en blanco y negro, por lo menos la fotografía que podían sacar las personas comunes y corrientes sin pagar una gran cantidad de dinero, era en blanco y negro. Y entonces teníamos una visión de la realidad muy satisfactoria y realmente nos parecía que la realidad era así, como quedaba en la fotografía. Uno tomaba una fotografía de un paisaje y se veían formas y se veían tonos de gris, y uno quedaba muy contento y mandaba ampliar la foto porque el paisaje le quedó muy bonito, y las personas conocidas que aparecían en el paisaje se veían muy bien. Nos quedábamos muy contentos porque esa era la forma como podíamos, por cómo la fotografía nos podría hacer conscientes de la realidad. Cuando apareció la fotografía a color, nos dimos cuenta de que era una maravilla. Ahora los que nos ven en este video nos están viendo a color, y desde luego que eso es kilómetros de distancia en cuanto a calidad de percepción con respecto a lo que era la fotografía de blanco y negro. Uno puede pensar en la realidad en blanco y negro o pensar en la realidad en colores. Y voy a dar otra metáfora. Había un juguetillo eh, hace muchos años que era muy novedoso. Yo creo que ya yo era colegial cuando por primera vez vi un Viewmaster. Un Viewmaster daba sensación de visión estereoscópica de una fotografía, y comprabas un disquito y el disquito se lo metías a tu Viewmaster, y eh, generalmente a mí me encantaban los que eran de sitios geográficos. Recuerdo haber visto el Cañón del Colorado en Viewmaster, y era una maravilla, daba vértigo estar al lado del Cañón del Colorado, porque
la impresión que había era enriquecida, no era la impresión de una fotografía, que sí te das una idea de la profundidad que se veía en la fotografía, sino que como era visión estereoscópica lo que aquello transmitía, pues sentías el vértigo de que si dabas un paso más allá, ibas volando en el aire. Fotografías en blanco y negro que evolucionaron hacia fotografías en colores, fotografías en dos dimensiones, en sensación de dos dimensiones, que pasaron a dar sensación de tres dimensiones, me parece que son un buen ejemplo de expansión de la conciencia. Y ahora voy a dar un ejemplo más ya relacionado con cosas de todos los días que las podemos concebir con menos dimensiones o con más dimensiones. ¿Qué es el trabajo? Bueno, puedes andar por ahí preguntando a la gente qué es el trabajo y alguien te puede decir, el trabajo es la forma de ganarme la vida. Es donde yo consigo mi platita semanal o quincenal para atender a mis necesidades. Otra persona podría decirte, no, para mí el trabajo es eso, claro, eso que dice ese señor. Pero además, me parece que el trabajo es una oportunidad de manifestar mis destrezas y convertirlas en algo valioso, de lo cual me siento orgulloso. Fíjese que yo trabajo en una mueblería y tomo las piezas de madera y en unos cuantos días, lo que era una gran pieza de madera robusta, la he convertido en un mueble y yo veo el mueble y lo admiro, me admiro del producto de mi trabajo, me admiro de mis destrezas, me admiro de la capacidad que tengo de modificar la naturaleza, de modificar la materia. Eh, Realmente yo cuando veo un mueble de los que fabrico, me siento creador. Bueno, ahí tienes otro ejemplo de cómo la expansión de la conciencia consiste en agregarle a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que percibimos, a lo que vislumbramos, agregarle dimensiones que lo enriquezcan, que lo eh, aumenten en cuanto a su significado. Y eso me parece a mí que entender que todos podemos ver las cosas como si fueran unos fenómenos simplones o verlos como si fueran unos fenómenos ricos, complejos, florecientes, cargados de energía y cargados de sentido, esa posibilidad que tenemos de dar unos cuantos pasos, me parece a mí que es uno de los retos más importantes que hay en nuestra vida cotidiana y en nuestro desarrollo. ¿Qué te parece? Súper rico el tema y aquí tomé nota de muchos asuntos que no quiero ser tampoco muy exhaustivo en mi respuesta, pero voy de atrás para adelante, tal vez me sirva más. Lo primero es que eh, somos una especie creadora, por definición, somos una especie creativa, ¿verdad? Nuestra inventiva, nuestro ingenio, nuestro intelecto, nuestra capacidad de aprendizaje está hecho para crear. Mm, y siento que en en el transcurrir de los milenios, en realidad en el transcurrir de este milenio, hemos perdido esa capacidad creadora. Y hemos perdido esa capacidad creadora en parte porque nos hemos hecho operarios y nos hemos hecho administradores, ¿verdad? Operarios, ¿qué quiere decir? Realizadores de tareas mecánicas, ¿verdad? Y mecánicas, pensémoslas en el mecanismo tan robusto que es el cuerpo humano y todo lo que este mecanismo ha podido hacer, que obviamente
visto lo que ha evolucionado la tecnología, vemos que muchas operaciones mecanizadas que hoy hace la tecnología, incluso un robot o una máquina hidráulica, lo que sea, alguna vez fue hecho por la fuerza mecánica humana. Y nos hemos hecho administradores, que quiere decir tomar valor de donde se crea y ponerlo en otro lugar, ¿verdad? Entonces, estar trasladando valor de un lugar a otro es un poco la caricatura que dibujo de lo que es administrar. Administrar no tiene nada de malo y ser operario tampoco, pero están distanciadas ambas actividades del acto creador. Entonces creo que es importante tener conciencia de esto. Siento que la humanidad estaría mejor en todo sentido si volviéramos a tener una conexión cercana con el acto creador. Lo siguiente que quería mencionar es el tema de la interculturalidad, porque el 90% de la humanidad que vive en este momento nunca ha salido de su entorno cultural. Puede ser que este número se me quede un poquito corto y que sea más como 85%, pero creo que anda más cercano al 90%. 90% de las personas nunca han salido de de sus países, de sus entornos culturales, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que ignoran, en el buen sentido de la palabra, ignoran porque no necesitan una gran cantidad de diversidad que existe en nuestra propia humanidad compartida, que está como a nuestras espaldas, ¿verdad? Cruzando la frontera ahí para atrás. Cualquier frontera que haya aquí atrás mío es una frontera que, si yo nunca he salido de mi entorno cultural, desconozco qué hay, desconozco qué hablan, desconozco qué comen, desconozco cómo se relacionan, cuál es su historia, ¿verdad? ¿A qué le tienen miedo colectivamente? Eh, ¿Cómo transmiten el conocimiento? ¿Cuáles historias se cuentan? Y eso me parece que, desde el punto de vista de la expansión de la conciencia, pocas cosas tan prácticas expanden la conciencia como el intercambio cultural, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la educación intercultural, me pregunto, con esto que estabas mencionando, ¿cuánto podríamos aprender de otros entornos culturales sin tener que físicamente trasladarnos al otro lado de la frontera? Lo otro es que cuando hablas de las cámaras fotográficas y de la evolución de la fotografía en blanco y negro a la fotografía a color, me puse a reflexionar sobre la imagen que se ve en esta fotografía, ¿verdad? Que es una puerta de madera. Es una puerta de madera. Pero si vuelvo a ver hacia atrás, ahí yo veo la puerta de madera. Solo que si tú la estás viendo a través de mi pantalla, estás viendo una imitación de una puerta de madera. Y creo que podrías afirmar que es una puerta de madera, pero es una imitación. Y las cámaras digitales, que son las cámaras que tienen tu computadora y la mía y tu teléfono y el mío, son muy buenas imitadoras de la realidad, pero sigue siendo una imitación. Imitan colores, imitan texturas, imitan tamaños, imitan formas, todo es imitado. Y por eso es que cuando uno ve un atardecer majestuoso en la playa y le toman 50.000 fotos al atardecer, eh, después va a ver las fotos y no se parecen en nada a la majestuosidad, no tienen la majestuosidad de la presencia en el atardecer, porque todavía estamos muy lejos de poder imitar la realidad con precisión. No sé si recuerdas, supongo que no las has visto, pero aquellas películas que fueron muy famosas a la vuelta del siglo pasado, que se llamaban The Matrix. Y The Matrix lo que proponía era que había un universo paralelo, y en ese universo paralelo estaban las entidades que se habían liberado de esta matriz en la que estamos viviendo, ¿verdad? Que es una imitación, además, muy embellecida de la realidad, y que la realidad es mucho más triste, mucho más sombría, mucho más lúgubre, porque en la realidad hay unos que dominan por completo a casi todos los demás, y entonces liberarse de esta matriz imitada de la realidad significa ser libres y ser conscientes de la realidad y de la verdad,
pero es una realidad y una verdad un poquito más triste y más desoladora. Y entonces la pregunta que plantea la película desde el punto de vista existencial y filosófico es, ¿qué preferimos? ¿Ser libres y conocer la verdad o seguir viendo esta puerta de madera y seguir viendo esta estrellita de papel y seguir, ¿verdad? Viviendo en una imitación de la realidad? Estas películas salieron cuando Internet apenas estaba empezando a surgir. Entonces, surgió la película una década antes de que naciera el teléfono inteligente, ¿verdad? O de que la conectividad o las redes sociales o las videollamadas fueran lo que son hoy. Y me parece que es interesante pensar que haya gente hoy en día que tenga una vida tan inmersa en la digitalización que tal vez está en otra dimensión. Bueno, está sin Ujú, duda en otra ujú, dimensión de conciencia, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Sus sistemas y sus sensores Claro. han perdido capacidad de captar mensajes no verbales que nos intercambiamos los seres humanos cuando estamos en presencia uno del otro. Sobre todo elementos hormonales, ¿verdad? Elementos de amplitud de la pupila del ojo, que aquí en la pantalla yo no puedo ver si se te amplió la pupila cuando te dije algo, Ujú, pero en ujú, presencia tuya sí puedo ver cuando se te amplía la ujú, pupila y aunque no tenga conciencia de esa amplitud de pupila, mi sistema reacciona a tu sí. reacción. Ujú, Ok. ujú, Dos cositas más. Creo que cuando hablamos de expansión de conciencia, también podemos conversar sobre campos energéticos, ¿verdad? Cualquier objeto que yo pueda sostener en mis manos tiene una estructura molecular y esa estructura molecular tiene unos átomos y esos átomos tienen unos electrones y esos electrones emiten unas frecuencias energéticas que determinan el color, la textura, el volumen, la masa de un objeto, ¿verdad? Eh, y, y la conciencia también tiene unas texturas energéticas que nosotros podemos explorar, sobre todo si nos ponemos a explorar desde nuestra conciencia colectiva, ¿verdad? Nuestra humanidad compartida puede elegir la paz, por ejemplo, y sí. eso implica una frecuencia Ujú, energética muy específica. Y digo que puede elegir la paz no como advertencia o contradicción de lo que estamos viviendo hoy en día, que a ratos se ujú, siente como que demasiados focos de conflicto, demasiada guerra, demasiado riesgo, demasiado al borde de la guerra nuclear. ujú, No, a mí más bien me parece que por la inmensa longitud de tiempo que ha habido seres humanos en la Tierra, la inmensa mayoría de seres humanos que han pasado sobre este planeta, incluidos los que estamos vivos en este momento, elegimos la paz de manera inconsciente, es nuestro modo predeterminado de relacionarnos. Nosotros evadimos el conflicto, ¿verdad? Ya no vivimos en épocas donde las guerras las luchaban los líderes que comandaban a sus ejércitos a la guerra. Ahora hay alguien que manda a otros a pelear. Desde hace siglos mandan a otros a pelear. Ya no hay generales que se montan en el caballo y van ahí con su sable a ver si sobreviven, y si sobreviven son héroes, y si mueren, de ahí son mártires. Pero la inmensa mayoría de seres humanos hoy en día optamos por la paz. La preferimos, la cultivamos y la elegimos. Pero eso no sucede igual en la información que consumimos. Yo diría que hay una desmedida cantidad de información que estamos consumiendo hoy en día que es información en una frecuencia energética que no es de paz, que es de guerra, de conflicto, de controversia, de polarización, ¿verdad? De ambivalencia. Y creo que todo responde a lo que hemos dicho meses atrás, años atrás, de incentivos, ¿verdad? ¿Qué incentivo tendríamos tú y yo si fuéramos un medio de prensa para compartir mensajes de paz? Y pues que eso no vende. Lo que vende son los mensajes de guerra. Y si lo que queremos es hacer platica, entonces necesitamos vender información de guerra. Y ojalá repetirla cada 30 minutos
y poner un subtítulo continuo, una cintilla que vaya repitiendo el mensaje de guerra para que nadie se despegue de consumir ese producto que estamos vendiendo a muy buen precio y que pues es el resultado de ese incentivo que estamos persiguiendo, que es el dinero, ¿verdad? Lo voy a dejar por aquí para respirar. Bueno, a mí me llegan de adentro casi que exclamaciones. Cuando tú hablas de la interculturalidad y luego lo conectamos con el tema de la expansión de la conciencia, me llega un dicho popular que es que quien nunca ha visto un altar en cualquier horno se santigua. Y entonces, fíjate que eso desde el punto de vista de la expansión de la conciencia, debería llamarnos a entender la dificultad que hay de expandir la conciencia. ¿Cómo le explicas a un obrero que sobrevive con su salario que en el trabajo se puede encontrar posibilidades de expresión de su capacidad de crear, como estabas diciendo? Y entonces, eh, ahí creo yo que es necesario el liderazgo, la educación, la intervención en la cultura que le permita al obrero abrirse ventanas y darse cuenta de que a pesar de que su trabajo es muy difícil, de que le pagan poco, de que tiene que hacer un gran esfuerzo, ahí hay una posibilidad de verificar su capacidad de creación como ejemplo. Eh, entonces, lo de la expansión de la conciencia no debería ser dejado a, a la espontaneidad de cada quien, que cada uno de nosotros fuera tropezando con un hallazgo, ¿ah? de cómo el trabajo tiene muchas dimensiones. ¿Cómo hacemos para enseñar eso? ¿Cómo hacemos para enseñarle a los niños de preescolar que esa simpatía que tienen por sus compañeros, esa gusto que les da jugar con ellos, ojalá durante las clases, pero generalmente en el recreo, que ese gusto es un instinto gregario, un instinto de comunicación, de formar comunidad, y que ese instinto es el fundamento de la amistad y le podríamos contar cómo es la amistad, porque un niño de 5 años no sabe cómo es la amistad. Un niño de 5 años sabe cómo es una piñata, pero no sabe cómo es la amistad. Y hay niños de 55 años que todavía no saben cómo es la amistad, cómo conectar esa experiencia instintiva del niño con la experiencia de la persona que siente, yo lo siento en mí, la dicha de tener amigos y todo lo que los amigos, el fruto que han provocado en tu vida. Yo he sido muy dichoso, he tenido muchos amigos que han provocado frutos valiosísimos en mí. Eso sobre tu primer punto. El segundo punto, y lo dices muy bien, y es como para meditarlo, que lo que estamos viendo en las pantallas y lo que está viendo la gente que nos está viendo en este momento en las pantallas, no es la realidad, que son unas simulaciones de la realidad. Yo recuerdo que en Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, habla, dice que tenían una fotografía, yo no me acuerdo de qué era la fotografía, pero se la enseñaban a una persona del pueblo y esa persona no sabía ver fotografías. Ve qué interesante, porque uno podría tomar una fotografía y ver el borde y ver los colores, pero no ver lo que la fotografía transmite, porque no puede haber un momento o un tipo de capacidad de percibir que no perciba, no decodifique
las simulaciones que la fotografía o las computadoras, las pantallas hacen. Eso es algo también a tener en cuenta cuando estamos tratando de mostrarle algo a alguien, si esa persona es capaz de ver lo mismo que vemos nosotros. Eh, el otro tema que me despierta, lo que mencionabas tú, es el contacto con la realidad del turista. Yo me acuerdo en viajes a sitios turísticos hace mucho tiempo, cómo uno veía que iban deteniéndose los autobuses y se iban bajando los japoneses en aquel tiempo. En aquel tiempo los turistas por excelencia eran japoneses, cada uno con una cámara sensacional, porque Japón llegó a ser el líder en la producción de cámaras fotográficas. Y yo siempre pensaba que se bajaban delante del monumento y lo primero que hacían era quitarse la vista, porque lo que hacían era tomar fotografías. No veías al turista plantado ahí frente al monumento, viéndolo, dejándose penetrar por la sensación de estar viendo un monumento, sino que oías y veías muchos clics de cámaras, ¿verdad? Esto no era solamente hace tantos años, ni solamente eran aquellos turistas, es que nos enfrentamos a la realidad, nos enfrentamos a los fenómenos, a las experiencias, muchas veces con un instrumento de por medio, la pantalla, la cámara o nuestras preconcepciones, que podríamos decir el símil de que se trata de un instrumento. Eh, Uno puede ver un partido de fútbol y lo puede ver como un ballet, pues, especialmente si los que juegan son muy buenos. Uno puede ver un partido de fútbol y lo puede ver como un combate. Eh, Puede ver un partido de fútbol y lo puede ver como, como una dimensión de una mesa de pool, donde una bola va por allá y rebota y vuelve y se acerca a una zona de peligro o de éxito y tal. Son muchas formas de ver un partido de fútbol. También eh, me llega el mensaje en lo que decías tú de la mediación que hay entre el fenómeno, la realidad y el operador, el operario que llamabas. Y recuerdo haber leído en alguna parte que comenzó, la cirugía comenzó como una colaboración entre barberos y médicos. El médico sabía leer latín y entonces podía leer el libro de medicina y leer dónde estaban ubicados los órganos y cómo se comportaban y tal. Pero el experto en la navaja, en el equivalente al bisturí o a los medios electrónicos que hay ahora de realizar una operación quirúrgica, eh, el, el experto en eso era el barbero. Y entonces el médico iba leyendo las expresiones en latín que estaban en el libro y el barbero iba haciendo bajo la guía de aquel lo que había que hacer. Eh, Nos enfrentamos a la realidad muy pocas veces piel a piel, la piel mía con la piel de la realidad. Muchas veces nos enfrentamos a la realidad con la mediación de un instrumento. Tú vas caminando en un carro por una carretera y de pronto te quedas desinflado y tienes que devolverte a pie a la estación de servicio más cercana y te parece que el camino es nuevo porque cuando ibas en carro no veías el camino como lo ves cuando vas a pie. ¿Eso qué te quiere decir? Que la mediación de los instrumentos, en este caso el instrumento es el automóvil, te pone una barrera entre la realidad y tu percepción. Eh, bueno, por ahí lo dejo. Vieras que hace unas semanas estuvimos de vacaciones en la costa y
estábamos quedándonos en una casa que quedaba como a 800 metros de la playa, lo cual es una distancia considerable, ¿verdad? Sobre todo para ir más de una vez al día. Entonces, creamos la práctica de ir a la playa todos los días al atardecer, porque el contacto con la arena y el contacto con el mar y ver el atardecer y rodearse de otras personas es valioso hacerlo en algún momento y ese es el momento en el que creo que más gente se congrega en la playa, por lo menos en ese lugar específico. Y, y por, por razones circunstanciales sentí como que si había otros adultos que llevaban teléfono, ¿para qué iba a llevar yo el mío? Ujú, Entonces me iba sin teléfono y bueno, y después me puse a pensar en más cosas, ¿verdad? Hay un puesto de salvavidas ahí en la playa. ¿De qué te sirve un teléfono si tienes una emergencia en el mar, ¿verdad? Que necesitas atención de salvavidas. ¿De qué te sirve el teléfono? Si ahí está el ujú, salvavidas. ujú, Entonces empecé a ir a la playa sin teléfono y tuve una variedad de experiencias que aumentaron mis grados de libertad y me recordaron cómo era ir a la playa antes de los teléfonos, que no es hace mucho, ¿verdad? Hace 15 años no había teléfonos, había, pero eran muy ujú, pocos. ujú, Y hace 15 años ya yo estaba casado. ujú, Entonces, no hace muy poco había experiencias en las que no había teléfonos. Y esto lo cuento porque la semana pasada, cuando se presentó por primera vez el nuevo Papa León XIV, no sé hasta cuándo le vamos a decir nuevo, em, vi una toma panorámica en alguna noticia que vi y prácticamente el 100% de las personas que estaban ahí en la Plaza de San Pedro, rodeando el lugar a donde el Papa hizo su primer anuncio, tenían un teléfono y estaban grabando el momento, ¿verdad? La primicia de la grabación. Y me puse a pensar, qué interesante sería empezar a ofrecer espectáculos, pueden ser de farándula, no importa, o deportivos, donde haya una zona VIP para quienes no traigan teléfonos ni cámaras, ¿verdad? Que vengan a experimentar, a tener la vivencia plena, directa, no a través de un dispositivo, y ujú, que se les dé preferencia de lugar para sentarse, no importa si tienen que pagar más, ese no es ese no es el tema. El tema es que toda la gente que esté congregada en esa zona exclusiva, sea exclusiva porque no tienen el aparato, ujú, ¿verdad? Porque pues uno sabe que estas personas, todos hemos pasado por ahí, los que tenemos estos aparatos y los hemos utilizado de manera intensa, eh, le damos un uso muy, muy básico a la fotografía, ¿verdad? Lo que hacemos con la fotografía no es que nos sentamos a redactar un poema y ujú, creamos algo, sino que la compartimos lo antes posible. Ojalá antes de que anochezca compartimos la foto del atardecer para que mi red de contactos local e internacional sepa que yo estoy aquí en este momento. ujú, O sea, que sepan a dónde estoy presente, con la enorme paradoja de lo que estoy diciendo, que si estoy tomando la foto no estoy presente. Porque no hay manera de tomar una foto y estar presente a menos de que uno sea un fotógrafo y se dedique a capturar la presencia de sus momentos, ¿verdad? Pero ese no es el uso que le damos a estos dispositivos. Entonces, todo para mencionar que hay experiencias VIP, experiencias exclusivas, donde, l- donde el requisito indispensable es que no haya cámaras, ¿verdad? Yo voy a caminar por el bosque, como dijiste, o por la montaña, o por el río, o a realizar una meditación y no estoy grabándome teniendo la experiencia, porque estoy teniendo la experiencia. Y la gente que se graba teniendo una experiencia, usualmente es gente que quiere compartirla para que otros vean la experiencia que uno ha tenido. Y entonces ahí siento que ya estamos entrando en otros lugares de nuestra conciencia donde tal vez lo que necesitamos o estamos pidiendo es un poquito más de atención y afecto, ¿verdad? Que son dos necesidades fundamentales
que tenemos todos los seres humanos. Lo otro es que la inteligencia artificial también es una, como denominas muy bien, una simulación de la realidad. La inteligencia artificial no es la conciencia colectiva, ni la sabiduría absoluta, ni la verdad plena. Es una predicción a partir de palabras que describen conceptos. Es como un diccionario vivo. Y que un diccionario vivo, uno le hiciera una consulta del diccionario, reacomodara todas las palabras que tiene para decirte, ah, yo creo que esto se debería llamar un prisma origami. Pues es una sugerencia de la inteligencia del diccionario vivo, ¿verdad? La inteligencia artificial funciona más o menos así. Y nosotros recibimos una retroalimentación de la inteligencia artificial que nos parece muy acertada porque está usando lenguaje que nosotros reconocemos, utilizamos, hemos leído, hemos intercambiado por correo electrónico, hemos visto en nuestras búsquedas en internet, etcétera, y empezamos a creer que esa es la verdad, o que esa es la realidad, o que eso es todo lo que hay. Y me recuerda personas que he conocido, y seguro todavía hay muchas que creen que todo lo que se publica en redes sociales es verdad. Ujú. Entonces, claro, para los mercaderes de la información, eh, vender mentiras y que nos las crean como verdades es un negociazo, porque vender mentiras es más barato que vender verdades. Para vender verdades, primero hay que investigar y saber cuál es la verdad, y eso cuesta, tiene un costo. Y después vender esa verdad tal vez no sea tan sexy como vender una Ujú. mentira. Entonces los mercaderes de la información están haciendo un gran negocio que no creo que sea sostenible, ni creo que sea perdurable, pero sí están haciendo un gran negocio. Y bueno, en esa misma línea, hablar del lenguaje. Hace 30.000 años, los seres humanos no teníamos un lenguaje oral. No hubiéramos podido hace 30.000 años tener esta conversación. Ya teníamos el sistema nervioso, el sistema de radares hormonales, el sistema cognitivo, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de sentirnos presentes, la capacidad de percibir algo más allá, como dijiste al principio, una realidad súper sensible. Ya teníamos esa capacidad porque ya éramos Homo sapiens sapiens. Desde hace 200.000 años somos la misma especie, pero no podíamos tener esta conversación porque lo más que podíamos era decir, pasame uno de estos para clavar uno de estos, ¿verdad? Y entonces no teníamos esta riqueza y diversidad que tenemos hoy, pero el lenguaje también es una simulación de la realidad. Y el lenguaje nos está, digamos, ¿qué pasaría si un día tú y yo, en vez de tener una conversación de una hora aquí en Zoom, nos sentáramos juntos, frente a frente, en silencio, por una hora a, a estar presentes? Estoy seguro que habría una transferencia de información invaluablemente rica que no podemos capturar ni con las herramientas digitales ni con nuestro lenguaje. Así que el lenguaje también es una simulación y es un sistema. Y con esto termino. Los sistemas que hemos ido creando, pensemos en el Estado y sus instituciones y sus leyes y su capacidad de gestión. Eso es un gran sistema que lo que ofrece es orden. Y ese orden nos aumenta todo, la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la seguridad, la capacidad de crear, la curiosidad por nuestra búsqueda de propósito, nuestras dimensiones de bienestar. El Estado es un sistema muy robusto que nos ofrece muchas cosas. Em, y, y es algo que hemos venido simulando, nosotros hemos venido creando el sistema y puede ser, bueno, seguramente a lo largo de las próximas décadas el Estado continuará evolucionando como sistema. Lo que me preocupa es que los mercaderes de la información, pues creo que son los mismos,
están lucrando fuertemente en desarticular un sistema que ha sido bastante funcional hasta ahora, ¿verdad? Y entonces siento que en todos los países lo que está empezando a suceder, de que estamos socavando las bases de estas instituciones que nos dan cierto nivel de orden y Ujú. cierto nivel de bienestar, se nos podrían resquebrajar y colapsar muy rápidamente sin posibilidad pronta de restauración, ¿verdad? Claro. Ujú. Es el equivalente a estar serruchando la rama de un árbol sobre la cual estamos parados. Ujú. Va a llegar un punto crítico de inflexión donde en el próximo serruchazo lo que queda pegado de rama con árbol ya no me va a aguantar y se va a caer con la rama y con ella me voy a caer yo. Entonces es un poco paradójico lo que están haciendo los mercaderes de la información porque ellos también se van a caer. Con esto termino. Muy bien. Yo trataría como de resumir el tema. Tenemos una percepción de las cosas, las vemos de una determinada manera, las cosas, los fenómenos, los intercambios, pero tienen más dimensiones y nos enriquecemos como seres humanos si vemos más dimensiones y sobre todo si accionamos en función de esas dimensiones. El desayuno, por ejemplo. El desayuno, usted lo podría ver simplemente como una cosa igual a lo que le ocurre a un automóvil cuando lo llevan a la gasolinera y le empiezan a meter combustible. Pero el desayuno podría ser más que eso. El desayuno podría tener la dimensión de gratitud por quien preparó el desayuno, de gratitud por quienes cultivaron los alimentos. Podría tener una connotación de cuán interdependiente soy yo de quienes me pusieron este desayuno enfrente. Para hablar de una cosa como que pasamos por encima del desayuno diciendo, aquí lo que voy a hacer es ponerle combustible a mi organismo porque ya me voy. Eh, Podríamos ver, todos tenemos un jefe, podríamos ver al jefe como ese viejo que no me deja ni a sol ni a sombra porque siempre quiere ver si estoy perdiendo el tiempo o estoy haciendo lo que tengo que hacer. Esa es la visión chata, la dimensión chata del jefe. Pero el jefe es una persona que tiene un encargo relacionado con la comunidad en la cual trabajo. El jefe es una persona que si es bien formado, siente una responsabilidad no solamente por mi trabajo, sino por mi desarrollo. Puchica, y entonces ya no es simplemente el policía que me está vigilando, sino que es algo más, es una persona de la cual yo podría esperar y recibir insumos beneficiosos para mi propio desarrollo. Tomo una persona con la cual tenemos relación todos los días, que es el chofer del bus. ¿El chofer del bus qué es? Bueno, es uno que por ahora, mientras no lo sustituye un robot, va conduciendo el bus. Pero el chofer del bus hace una tarea importante, además de la tarea importante que hace para mí, que por ahora, mientras no haya robots, me transporta. El chofer del bus es una diversidad tan radical que a mí me tomaría quién sabe cuántos días de análisis intentar ver cómo es ese chofer de bus. Si él mismo se pone a describirme cómo es él, cuáles son sus experiencias, sus conexiones, sus aspiraciones, su historia, nos tomaría meses de relato. Entonces, una, un fenómeno tan complejo como el chofer del bus que va ahí a 5 metros de distancia, ese es un fenómeno tan diverso que si yo tuviera suficiente sensibilidad, si mi manera de percibir fuera en varias dimensiones, pues me podría pasar todo el santo día haciendo una reflexión sobre lo que implica ser ese chofer de bus y la distancia
a la que estoy yo, de ser ese chofer de bus, lo diferentes que somos y los complementarios que somos. Bueno, este sería como tres ejercicios de ampliación de la conciencia, y cada una de las cosas que toque, piense, vea, sienta durante el día son ocasiones de retarme a mí mismo